Muy bien, buenos días. En la universidad. A los ventores de que está fresco. Vamos a continuar nuestra clase teórica cognitiva, creo que es la anteúltima, ¿sí? Donde vamos a terminar con las aplicaciones de psicología cognitiva en psicoterapias cognitivas, continuando con lo que habíamos iniciado la semana pasada. Así que voy a mostrar, a compartir la pantalla con la presentación en el punto donde habíamos dejado la última vez. Bien. A ver. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Habíamos hablado un poco de las características de las psicoterapias cognitivas y cognitivas comportamentales, ¿no es cierto? Recuerdan que habíamos... Profe, no se lo escucha del todo bien, disculpe. Se lo escucha ¿Más? ¿Muy bajo? ¿Ahora? ¿Se escucha mejor o no? Quizás porque no tiene auriculares, pero... Sí, más. Porque resuena el... ¿Ahora? ¿Ahora se escucha mejor o no? Hay como un sonido de fondo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, es porque bajé el volumen mío. Perfecto. Disculpen. Bien. En realidad habíamos hablado un poco de las características de los modelos de psicoterapias cognitivo-conductuales y básicamente de características de psicoterapia individual y sobre todo con adultos. Una cosa que quería o que me interesaba por ahí comentarles era qué es lo que pasaba con los modelos terapéuticos infanto-juveniles. O sea, sabemos que generalmente cuando trabajamos con niñas y con adolescentes, las intervenciones tienen que tomar en cuenta el marco familiar en el cual se insertan o donde viven, de que básicamente trabajar solamente con el niño no tiene demasiado sentido. A ver, existen determinados tipos de cuadros o determinados tipos de trastornos en los cuales uno tiene que trabajar individualmente con la niña, porque tienen que ver, no sé, supongamos con trastornos obsesivos compulsivos y de aparición durante la niñez, o trastornos de ansiedad de separación, o no sé, trastornos por déficit de atención, en los cuales se realizan una serie de entrenamientos en asertividad y que tienen una dinámica muy semejante a la dinámica de los modelos que se utilizan para adultos, que ya conversamos. Sin embargo, se utiliza o se suele utilizar también cuando uno trabaja en la clínica infanto-juvenil, no solo el modelo de trabajo individual, sino que se suele complementar, o por lo menos es uno de los que yo utilizo, el modelo que tiene que ver con los modelos sistémicos, con las terapias familiares, en las cuales se incluye generalmente los progenitores o tutores del niño sobre el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, tienen ciertos supuestos adicionales a los que teníamos, donde se considera que el niño se desarrolla en un contexto familiar, que el subsistema parental debe facilitar el desarrollo parental y la socialización, ¿sí? Que puede partir de creencias irracionales como si fuera un individuo, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, las creencias irracionales sobre sí mismos como familia, o como grupo familiar, sobre los otros, o sobre las tareas que se deben realizar internamente. Padres y madres se trastornan emocionalmente, repiten intentos de solución fallidos con consecuencias en la organización y funciones familiares disfuncionales, ¿no es cierto? Intentos de solución fallidos son, por ejemplo, cuando, no sé, generalmente se tratan de imponer determinados tipos de actividades, tareas o hábitos a los niños. Por ejemplo, bañarse, hora de acostarse, hora de hacer la tarea, ordenar el cuarto, realizar pequeñas tareas o colaborar en la organización de la casa, donde siempre resultan fallidos, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, no sé, es bueno, por favor poné la mesa, no, yo siempre a mí, me toca a mí, no, yo no la pongo, dale, poné la mesa, no, que la pongo, dale, poné la mesa porque te reviento, empiezan a correr alrededor de la mesa, llega un momento donde por ahí lo agarra, los amarrea, o pasan como gestos de violencia, al final nadie termina poniendo la mesa, la termina poniendo uno enojado, ¿no es cierto?, o complicado porque las cosas no funcionaron, y eso se repite continuamente, ¿sí? O a comer, y nadie baja a comer, y uno tiene que ir a buscarlos y traerlos, o uno dice, bueno, no, hiciste la tarea, trajiste una mala nota de la escuela, ahora no vas a usar la Play por 14 años, ¿sí? Al día siguiente el niño está usando la Play o el celular,
son intentos de solución fallidos. ¿Por qué? Porque no resuelven absolutamente nunca el problema, se reiteran de manera sistemática, van produciendo situaciones de fricción como constante, que nunca se terminan de resolver eficientemente y generan como muchísimo malestar. Y además empiezan a generar condiciones de aprendizaje que cuando uno ve teorías del aprendizaje, uno empieza como a entenderlo, es decir, bueno, imaginemos que tenemos un niño que hace un berrinche, y quiere un helado, no, no te voy a comprar un helado, quiero un helado, se tira en el piso del shopping y empieza a gritar, ¡ah, quiero un helado! Entonces uno le dice, no, pará, callate, bueno, te compro un helado. Ese niño aprendió que cuando quiere algo, tiene que hacer un buen berrinche, ¿no es cierto? Entonces es como que la única manera que uno tiene de desarmar, digamos, determinados comportamientos es comprando o cediendo a los deseos del otro. Lo cual termina siendo absolutamente disfuncional, ¿no es cierto? O, no sé, padres y madres que resultan disfuncionales no dan ejemplos que sean adecuados, amenazan con un montón de castigos o de penitencias que nunca cumplen, o porque son imposibles de cumplir, o porque no tienen sentido y después se arrepienten. Hasta situaciones como más graves o más complejas, donde digamos, el síntoma, digamos, se manifiesta en una de las niñas de la familia, donde es el que no estudia, el que le va mal, el que tiene problemas de conducta, el que no se vincula, pero a lo mejor uno empieza a pensar, o esta teoría propone, de que no se trata de un problema individual, sino que se trata de un problema de vinculación, de que de alguna manera es la expresión sintomática de una familia disfuncional, y que lógicamente para poder resolver ese problema, uno debe operar sobre todo el entorno familiar y sobre todo el sistema, modificando un montón de reglas o de cuestiones. Entonces, los trastornos infantiles se mantienen generalmente por el contexto infantil, ¿sí? Los estilos irracionales de los padres actúan en forma directa sobre el niño y operan como modelos. La perturbación del niño reobra sobre el sistema familiar como un feedback confirmatorio, entonces se genera un sistema que siempre está funcionando mal y que nunca cambia. Generalmente se ve cuando uno trabaja con psicoterapia infanto-juvenil, que padres y madres a veces traen a sus niños, los dejan en la sala de espera y se van, ni siquiera se quedan para saber qué es lo que pasa. Es como, acá se los dejo, arréglenmelo por favor, o arréglenmela. Como disociándose absolutamente de cualquier tipo de responsabilidad sobre el problema, como pensando que los problemas son exclusivos del niño y no que ellos tuvieran algo que ver. Los objetivos terapéuticos de este modelo son semejantes al otro, o sea, el objetivo básicamente es eliminar un problema. Se apuntan o se focalizan claramente, son modelos terapéuticos de resolución de problemas. Su objetivo básicamente es neutralizar, eliminar, disminuir el problema. También eliminar las soluciones fallidas mantenedores, o sea, generalmente cuando los padres y madres aparecen en el consultorio es porque intentaron un montón de cosas y no les funcionó, o sea, es cuando ya están absolutamente agotados, no tienen más ideas, todas las cosas que hicieron, es como decir, no, bueno, queremos que no sé, Carlito estudie y Carlito no estudia, y ya le sacamos todo y le pusimos penitencias y ya no tiene nada, pero igual no estudia y tenemos problemas en la escuela. Bueno, entonces ahí uno tiene que empezar a mostrarles y de alguna manera hacer una tarea casi psicoeducativa que tiene un complemento que se llama orientación a padres, en las cuales uno va a explicar de alguna manera o a clarificar un montón de estrategias que se utilizan y sobre todo poner sobre la mesa y analizar los efectos de un montón de soluciones que los padres y madres implementaron y que nunca obtuvieron resultados, y explicar el por qué no obtuvieron resultados o por qué no funcionan. Por otro lado, también se trata de modificar las reglas o las creencias irracionales familiares, ¿no? De que las cosas van a cambiar casi como por arte de magia. Así como los individuos tenemos creencias irracionales, los grupos sí, también tienen creencias irracionales que son creencias compartidas. Por otro lado, también se facilita buscar la cooperación de padres y madres en las tareas de desarrollo y socialización de las niñas, y facilitar el desarrollo de habilidades de resolución de problemas funcionales conectados a creencias racionales con objetivos adaptativos. Es básicamente lo que se hace a nivel individual, pero trasladado a un sistema familiar, que está compuesto por diferentes personas. Bien.
El proceso de la terapia familiar racional emotiva, digo, tiene como una serie de pasos que se siguen, o que se proponen. Digo, cuando ustedes lean generalmente libros o manuales o literatura sobre los modelos terapéuticos cognitivo-conductuales o de base cognitiva, van a encontrar que no hay como demasiada teoría, que son como, más bien como libros de recetas, como conjuntos de estrategias o de herramientas. A veces hay un poco de historia, a veces hay un poco de desarrollos teóricos basados en la interacción, pero suenan como bastante eclécticos, sino que generalmente se trata de manuales de intervención, de herramientas de intervención, de análisis de determinados tipos de herramientas, de supuestas etiologías, digamos, de determinados tipos de trastornos. Pero no son como muy teóricos, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos de terapia familiar racional emotiva proponen primero una negociación de la forma y frecuencia del tratamiento. Es una terapia mixta conjunta, donde trabajamos todos, ¿sí? Trabajamos con el niño, supuestamente es la expresión sintomática del conflicto familiar. Se hace un debate de las cogniciones irracionales y de resistencia a la participación parental, o sea, padre y madre generalmente no quieren participar de esto, consideran que el problema es individual, es del niño o del adolescente, y no de ellos, como consideran que ellos no tienen nada que ver. Entonces, es trabajar esas resistencias irracionales y comprometerlos dentro del proceso terapéutico de manera tal de que entiendan de que si ellos no cambian, nada va a cambiar, de que si ellos no colaboran dentro de este proceso terapéutico, digo, no vamos a tener resultados, de que de alguna manera necesitamos de su colaboración, participación e implicación activa dentro del proceso para que algo pueda cambiar, ¿sí? Entonces, se pide colaboración sin debatir demasiado de esas cogniciones irracionales. Al principio, sí, digamos, no se puede comenzar el proceso terapéutico sin esta parte, ¿no es cierto? Y está la oferta de trabajar con los padres a solas, para hacer este proceso que siempre va como acompañado. O sea, la terapia familiar no necesariamente implica que uno debe trabajar con toda la familia a la vez, sino que uno trabaja con padre y madre en lo que se llama orientación a padres y madres, donde es un montón de entrenamiento básicamente sobre, a ver, se discuten las creencias irracionales, se establecen objetivos racionales, se educa o de alguna manera se proveen modelos eficientes y racionales de resolución de problemas que evitan conflictos, ¿sí? Después, en la segunda etapa, una vez que se logran estas especies de acuerdos y se negocia la frecuencia y las formas en las cuales se va a tratar y de alguna manera se obtiene el compromiso de padres y madres para poder trabajar adentro de este proceso conjuntamente, se trata de transformar el problema presentado. Muchas veces la formulación es vaga, general, peyorativa o modificable. Yo ya no sé qué hacer, no hay nada, todo lo que hacemos no sirve para nada, es imposible, no se puede conversar, nos trata para la miércoles, nos insulta, no nos hace caso, por más que le ponemos una serie de castigos, no pasa absolutamente nada. Digo, no hay como un análisis profundo del problema, ni de las raíces, ni de dónde viene, ni de por qué podría suscitarse, y tampoco hay una escucha del protagonista, o sea, o de la protagonista del problema, ¿sí? Entonces se presenta como un problema del desarrollo, ¿sí? Como bueno, es una etapa evolutiva, está atravesando un momento particular de su vida, donde uno tiene que entender, no es lo mismo un niño de 7 años que un adolescente de 14, digo, las problemáticas son diferentes, los momentos del desarrollo son diferentes, sus necesidades individuales son diferentes, su comunicación, digamos, con el núcleo familiar y su dependencia es absolutamente diferente. Se arranca también con la no culpabilización, o sea, nadie es culpable. ¿Sí? Es como en las terapias de pareja, o sea, no hay culpables, hay responsables. Hay un grado de responsabilidad en una pareja, uno dice de un 50%, o sea, ambas integrantes de una relación de pareja tienen una responsabilidad del 50%, nadie tiene culpa. No se habla de culpa, sino de responsabilidad. Se presenta en términos de problema resoluble, concreto, operacionalizable, o sea, es como decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, fulanita o fulanito no le va mal en la escuela. Bueno, ¿y cuál es la peor consecuencia que puedo hacer? Que repita. Y si repite, ¿el problema para quién es? ¿Es un problema para nosotros o es un problema para él o para ella? Digo, básicamente es para él o para ella, que va a tener que hacer un año más de escuela, cosa que a nadie le gusta.
digo, es como quitarse esa idea de que las niñas estudian para padres y madres, como digo, no, me saqué un 7 y lo traen como para mostrarlo, y uno lo tiene que mirar y decir, ah, buenísimo por vos, a mí me frega, si te sacás un 7 es un problema tuyo. Es como tratar de trasladar o de cambiar determinados tipos de cosas, o sea, generalmente hay como una cuestión intuitiva y racional sobre el funcionamiento, ¿no es cierto?, sobre las responsabilidades de las niñas con el tema del estudio, que es como un clásico de consulta, digamos, cuando uno hace terapias infanto-juveniles. Digo, no, la mayor parte de los problemas están vinculados a comportamientos escolares, a malos rendimientos escolares, a problemas de conducta dentro de la escuela, a problemas de aislamiento, digamos, dentro de la escuela, ese tipo de cosas, y no tanto al tratamiento de patologías, ¿sí? Es como mucho menor la frecuencia. Bien. Todo esto tiene que llegar a un acuerdo con la familia, o sea, la familia tiene que entender, bueno, sí, está bien, por ahí el problema viene por ahí, y una vez que el problema se operacionaliza de una manera diferente, se entiende que es un problema que se puede resolver, digo, por definición un problema es una situación que tiene soluciones, si no tiene soluciones no es un problema, es otra cosa, ¿no es cierto? Y se requieren otro tipo de intervenciones diferentes. Y básicamente la primera pauta es, bueno, vamos a dejar de hacer lo mismo que estábamos haciendo. O sea, vamos a dejar de amenazar con castigos que nunca podemos cumplir. Digo, vamos a, por lo menos, a suspender todo tipo de actividades que ya sabemos que no funcionan. Digo, todo esto, todo lo que ustedes hicieron hasta este momento, cuando llegaron acá, que no les funcionó, sabemos que no funcionó. O porque estuvo hecho de una manera tal vez equivocada, o porque fue administrado de una mala manera, o porque tal vez no eran las intervenciones adecuadas para resolver ese problema particular, porque apuntaban tal vez a un problema diferente, ¿sí? Uno no sabe claramente cuáles eran los motivos, y nunca le preguntaron los motivos por los cuales pasan determinadas cosas, sino que padres y madres muchas veces asumen que ciertas cosas son por algo que ellos creen, lo asumen, esa es la creencia como irracional, ¿no es cierto?, de los problemas. Luego de que se llega a este acuerdo, ¿no es cierto?, donde se identifica un problema, donde se acuerda un problema, donde todos estamos de acuerdo en decir, bueno, el problema que vamos a tener que tratar de resolver es este. Vamos a tratar, perdón, está fresco. Vamos a resolverlo, se establecen tareas conductuales, donde uno dice, para la familia en conjunto, o sea, cada integrante de la familia va a tener una tarea, va a tener un protagonismo en estas cosas que tenemos que hacer. Cada miembro va a tener tareas graduales, ¿sí?, de dificultad gradual, o sea, vamos a ir de cosas muy sencillas hasta cosas más complejas, que van a ser distintas a las soluciones mantenedoras que se habían establecido anteriormente, porque van a estar formuladas de otra manera, porque van a tener otra frecuencia, otra forma de aplicación, aunque tal vez sea algo semejante a lo que estaban haciendo, pero de una manera diferente. Pero bueno, uno tiene, cuando trabaja en estas cosas, un gran repertorio, una caja de herramientas llena de diferentes formas de intervención que después vamos a ver que resultan útiles para tratar de modificar esto. De alguna manera nos seguimos manteniendo dentro del paradigma inicial que hablábamos de las terapias cognitivas, donde en definitiva estamos hablando de un núcleo familiar de manera casi equivalente a un individuo, o sea, estamos tratando de modificar cogniciones, ¿sí?, distorsionadas, y de alguna manera estamos tratando de que se cambie no solo cómo se piensa la dinámica familiar, sino cómo funciona, o sea, lo que se piensa y lo que se hace. Por eso se llama cognitivo comportamental o cognitivo conductual, recuerden, no porque sea conductista, ¿sí?, en ese sentido. Se dan estas tareas conductuales. Luego, ¿sí?, digo, esto es como un proceso, ¿no es cierto? En las sesiones terapéuticas se discuten esas tareas conductuales. Se discuten los resultados, se discute la ejecución, se conversa sobre la aplicación práctica, y como es familiar y es interesante, y cada uno tiene su propia tarea, las niñas a veces vienen, no, porque mi mamá no cumplió con lo que usted dijo, o sea, se empieza a establecer una organización diferente, ¿sí? Entonces, se trabaja sobre las resistencias que existen a los problemas sobre esas tareas, sobre la ejecución, sobre las dificultades prácticas, por ejemplo, donde uno dice, bueno, a ver, a mí me cuesta por ahí poder controlar que mis hijas hagan la tarea. ¿Por qué? Porque me voy de mi casa a las 8 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche, y ellos están solos, o hay una persona que los cuida, pero esa persona que los cuida, digo, son dificultades que tienen que ver con un orden práctico, entonces determinados tipos de intervenciones no se pueden realizar porque no tienen sentido o no funcionan si no están dadas las condiciones, ¿sí?, particulares.
son terapias además racionales porque tienen una causalidad racional, digo, no es que presuponen una serie de constructos teóricos opacos, digo, que de alguna manera explican ciertos fenómenos y que no son comprensibles, sino que la lógica de este proceso es como muy lineal, ¿no es cierto? Es, esto pasa por esto, por esto, entonces tenemos que resolver esto, esto y esto. Es como una cuestión como bastante sencilla, y que las personas, digamos, independientemente de su conocimiento de la psicología, no se requiere de conocimientos específicos para poder entender. Entonces se trabaja esto, la ejecución, las dificultades, los argumentos, se detectan cogniciones subyacentes que a veces impiden tomar, no, bueno, pero en realidad yo no puedo decirle a mi hija tal cosa porque la verdad es que me siento culpable, porque a mi mamá me hacía a mí lo mismo. Hay como una serie de situaciones que se tienen que conversar para poder tratar de descubrir o discriminar por qué ciertas tareas, digamos, que se habían asignado, que tienden a resolver un problema, no se ejecutan de manera eficiente. O sea, lo que se tiene que entender es que esto funciona si lo hacemos de alguna manera al pie de la letra, que los cambios o la falta de consistencia o coherencia en la aplicación del conjunto de estrategias no produce los efectos deseados, sino que produce efectos que hasta podrían ser iatrogénicos. Se detectan y se afrontan, ¿sí?, las cogniciones irracionales, se contestan, se explican, se develan, se discuten, se conversan de una manera racional, ¿no es cierto?, de por qué resultan irracionales, se proponen modelos de exposición en los cuales se pongan a prueba esas cogniciones irracionales, digo, de la misma manera que habíamos hablado en los modelos individuales. Por otro lado, se ayuda al paciente a resolver problemas de forma independiente, ¿sí? Básicamente, recuerden, infantos juveniles, es como decir, bueno, a ver, esto es un problema tuyo, no esperes siempre que otro resuelva, o separarlo un poco del funcionamiento familiar. Digo, que a vos te vaya mal en la escuela, por ejemplo, es un problema personal. Digo, el único que se va a perjudicar, o la única que se va a perjudicar, sos vos. Digo, vas a tener que hacer la escuela una vez más, además de que vas todo el año a la escuela a estudiar, en el verano también estudiás porque tenés que preparar materias. Si repetís un año, vas a hacer un año más de escuela todavía que el que tenés que hacer. Digo, lo mires por donde lo mires, las consecuencias son para vos. Y muchas veces el no estudiar es utilizado por el niño, por el adolescente, como una forma de rebelión, o como una forma de queja, o como una forma de hacer rabiar a los padres. Entonces uno trata de mostrar y decir, che, hay otras maneras si querés pelearte con los responsables de tu crianza, digo, que no te perjudiquen de esta manera a vos. Es como decir, es como escupir para arriba, te cae en la cara. No tiene mucho sentido lo que estás haciendo, ¿sí? Pero bueno, es como trabajar estas cosas de manera independiente, y a su vez también uno debe para detectar que tal vez hay problemas que sí requieren de una intervención individual, donde tal vez hay un trastorno por déficit de atención, un trastorno negativista posicionista, hay una serie de trastornos que se dan cursos, se inician durante la infancia, que son, ¿sí?, el TDA, ADH, el negativista posicionista, los trastornos de ansiedad por separación, los trastornos obsesivo-compulsivos, digo, hay un montón que se inician durante la niñez o durante la adolescencia y que deben ser tratados de forma individual, siempre como ese individuo está dentro de un contexto familiar, sobre todo porque son menores de edad. Además uno tiene que conversar con padres y madres, digo, tienen que recordar que hay una limitación de carácter ético, que uno está tratando con menores de edad y que uno no puede tomar decisiones, ¿sí?, sin avisar y sin consultar con los progenitores, ¿sí? Se trata de un trabajo conjunto. Finalmente se termina la terapia cuando se alcanzaron los objetivos que se plantean inicialmente, ¿sí? Se realiza una atribución de los cambios por la familia, se cuestionan, se conversa sobre el tema de cómo se podría recaer en los mismos problemas, cómo tendrían que pensar y actuar. Se trata de anticipar y predecir futuros problemas que podrían devenir de la recaída en actitudes o actividades semejantes. Ahora, bien, que vimos un poco más o menos los modelos en generales. Hablamos de lo que se llaman técnicas de intervención cognitiva, ¿sí? Hay técnicas de intervención cognitivas y hay técnicas de intervención conductuales. Hay muchísimas. Han aumentado con el paso del tiempo, digo, hay un montón nuevas, hay terapias así de nuevas generaciones, de tercera generación se llaman. A ver, hay un montón de denominaciones donde se utilizan un montón de estrategias como el mindfulness, como, no sé, es enorme la cantidad de técnicas. Yo voy a nombrar solamente algunas como para que ustedes se lo puedan imaginar, como para que puedan tener una referencia, porque tenemos un tiempo claramente acotado para abordar este tema.
El cuestionamiento de pensamientos catastróficos. O sea, el pensamiento catastrófico generalmente se encuentra mucho en personalidades obsesivas o depresivas, ¿sí? O negativistas, ¿sí? Donde, no, si pasa tal cosa, esto va, siempre imaginan el peor escenario posible, ¿sí? Se trata de cuestionar estos pensamientos catastróficos, de cambiar de alguna forma los pensamientos negativos, utilizando básicamente como si fuera un método científico, o sea, comprobando evidencias, buscando soluciones, buscando alternativas, mostrando cómo en el pasado nunca se han, digamos, como cumplido estos pensamientos catastróficos. Se trata de alguna manera de colaborar con un individuo para confrontarlos. Se utiliza el uso de la imaginación, ¿sí? Como para decir, bueno, a ver, cerra los ojos, imagina, o cómo imaginás que sería una situación amenazante, cómo se podría afrontar, cómo te controlarías, ¿sí? O sea, es como, bueno, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, imagínate una situación que sea frecuente o que te suele pasar, o algo de lo que tengas miedo, ¿no? Imagínate que voy a salir y voy a tener que hablar con otra persona y a mí me da vergüenza y siento como que la otra persona me va a rechazar, entonces uno habla y provee modelos, ¿sí? Pero se usa la imaginación como para anticipar situaciones que suelen resultar amenazantes para una persona. La distracción sí como una herramienta, sobre todo cuando hay pensamientos automáticos. ¿Sí? Los pensamientos automáticos o pensamientos intrusivos son pensamientos que todos tenemos de alguna manera, algunos con mayor frecuencia y mayor intensidad, como si alguien hablara dentro de nuestra cabeza, como si tuviéramos una voz, o como si tuviéramos pensamientos. Se suele formular de diferentes maneras, que a veces te dice, no vas a poder, vos no servís, o vos no te sale, ¿no es cierto? Vos nunca vas a poder, seguro que te va a ir mal. Generalmente están vinculados como a pensamientos negativos. Para algunos son tan intensos y son tan fuertes que los lleva inclusive a algunas personas hasta quitarse la vida. Digo, ¿no es cierto? Es como una sensación de no soporto más, no lo aguanto más, digo, genera muchísima ansiedad. Estos pensamientos negativos son como constantes, como intrusivos. Entonces la distracción es como decir, bueno, si es un listado de recuerdos positivos o características positivas, que no funciona mucho, porque cuando uno está con la cabeza que no puede parar de pensar en algo, generalmente se utiliza, bueno, necesitamos cambiar el foco atencional. Para cambiar el foco atencional necesitamos realizar tareas o actividades que requieran de atención. Esto es como si mirar la televisión no sirve, porque uno hace zapping, pero sigue pensando en lo mismo y apretando un botón. O uno lee, pasa la hoja y se da cuenta de que leyó, pero no entendió nada porque no había parado de pensar. ¿Por qué? Porque son actividades que están automatizadas. En cambio, por ejemplo, tratar de resolver un sudoku o tratar de resolver una palabra cruzada implica que uno tiene que activamente realizar una búsqueda y que eso requiere de recursos atencionales que de alguna manera le quitan el foco a este tipo de pensamientos. ¿No es cierto? No sé, muchas veces el determinado tipo de juegos, interacciones sociales, o sea, tener que conversar con alguien implica tener que escucharlo, tener que responderle, ¿sí? Son como una serie de actividades que uno dice, bueno, a ver, cuando te das cuenta de que estás en una situación, sobre todo, imagínense una situación previa a un ataque de pánico, o un ataque de ansiedad, llamémoslo, no de pánico. Un ataque de pánico es un episodio de extrema ansiedad en la cual el individuo cree que su vida está en peligro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque imaginemos que aparece un dolor, ¿no es cierto?, en el hombro y uno dice, uy, me duele acá, y entonces empieza a haber una serie de pensamientos como catastróficos, uy, seguro que me está agarrando un infarto, uy, si me agarra un infarto, uy, si me voy a morir, y entonces automáticamente eso produce temor, el temor produce una activación del sistema nervioso por la cual aumenta la frecuencia cardíaca y uno empieza a sentir palpitaciones, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y uno se da cuenta de cómo está respirando más rápido, automáticamente eso descarga adrenalina en el sistema nervioso y se aumenta la tensión galvánica de la piel, se erizan los pelos, vamos a decirlo así, aumenta la transpiración, uno empieza a sentir síntomas fisiológicos, y eso nos va llevando como una especie de bola de nieve que va creciendo. Uy, sí, estoy teniendo un infarto, uy, me voy a morir, uy, me voy a morir, me voy a la clínica, sí, no me quiero morir. Y uno se va a la clínica, llega, le hacen un electrocardiograma y le dicen, no, bueno, mire, vamos a poner un suero con, no sé, una benzodiazepina para relajarse, lo que usted tuvo fue un ataque de ansiedad. Entonces, las personas que ya han sufrido ataques de ansiedad, es como que uno provee una serie de herramientas como para tratar de cortar esa bola de nieve. O sea, cuanto menor es y cuanto antes la cortamos, más fácil
se puede resolver, o también cómo entender y decir, mira, sí, estás atravesando un ataque de ansiedad, no te vas a morir, sentate y espera que pase. Como una ola, sube, 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 uno cree que no termina nunca hasta que en algún momento se rompe. Y no te vas a morir de esto, ¿sí? Entonces, distraete, trata de pensar en otra cosa, llama por teléfono, habla con alguien, conversa con alguien. Cualquier tipo de tarea de distracción sirve como para cortar este creyendo, ¿sí?, constante de pensamientos automáticos o de pensamientos intrusivos que de alguna manera producen un efecto de aumento de la ansiedad, pero que se puede utilizar con cualquier tipo de pensamiento negativo, con cualquier tipo de proceso de pensamiento que se quiera cortar. La inoculación al estrés, o sea, es identificar y modificar diálogos internos antes, durante y después de enfrentarse a estímulos ansiógenos. ¿Sí? Entonces es como decir, bueno, a ver, tengo que ir a un bar, ¿sí? Me cuesta vincularme con personas, soy una persona como tímida, entonces es, bueno, digo, el estímulo ansiógeno va a ser tener que ir a un bar o un lugar y conversar con alguien. Entonces, uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo arrancaría? ¿Cómo me presento? ¿Cómo miro? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué cosas le digo? Una vez que empieza, bueno, ¿y después qué hago? ¿Y cómo lo haría? ¿Y de qué manera? O sea, es como prepararse o anticipar qué clase de situaciones podrían venir y tener pensadas una serie de respuestas que de alguna manera reducen, ¿sí?, en los niveles de tensión ante el aumento, ¿no es cierto?, de la incertidumbre. Se trabaja con la identificación de supuestos personales, ¿sí?, que están asociados a las anticipaciones negativas, o sea, es el cuestionamiento. Bueno, yo no sirvo, yo soy un inútil, a mí nadie me va a querer, yo soy una persona que, no sé, la gente no me encuentra atractiva, me siento que soy aburrido, ¿sí?, un montón de cosas que de alguna manera vienen como todas asociadas, ¿no es cierto? Entonces uno cuestiona este tipo de cosas. A ver, si vos realmente fueras tan aburrido, ¿tenés amigos? Sí, tenés amigos. ¿Y por qué te crees que estás? O sea, hay como un cuestionamiento, se generan alternativas racionales y conductuales. Es lo que se llama un entrenamiento asertivo, ¿no es cierto? En tratar de poder encontrar cuáles son las características positivas que uno tiene. Es un cuestionamiento racional de lo que uno en verdad es. Es como mirar y uno suele decir, todos tenemos un lado brillante y un lado oscuro. Necesitamos conocer nuestro lado oscuro y necesitamos conocer nuestro lado brillante también. Necesitamos saber qué cosas buenas tenemos y qué cosas malas tenemos. Entonces, hablar sobre estas atribuciones, ponerlas en palabras y discutirlas con otra persona nos sirve a nosotros como para poder ordenarlas y le sirve al terapeuta así como una manera o como una guía de cuáles son parte del sistema de creencias, ¿no es cierto?, de esa persona, cuáles son sus supuestos que de alguna manera. Recuerden esto de que siempre hay de creencias, que esas creencias movilizan cognición, que esas cogniciones generan conductas y que esas conductas generan consecuencias, ¿no es cierto? Que es todo un proceso. Después, la búsqueda de evidencias y alternativas a los pensamientos automáticos y esos supuestos personales, o sea, todas esas suposiciones y pensamientos que vienen, hay como generar este balance del lado oscuro, lado brillante, de cosas buenas, cosas malas. Está bien, tal vez no sos buenísimo en esto, pero sos muy bueno en otra cosa, y en esto que no sos bueno sí se puede entrenar y podemos mejorar, ¿sí? Se generan pensamientos alternativos que sean creíbles, que sean racionales, que sean razonables, ¿no es cierto?, que de alguna manera vengan derivados por el relato de la persona que está enfrente, ¿no es cierto?, y de su vida. Se piden evidencias. Bueno, pero ¿por qué crees que sos aburrido? ¿No es cierto? Cuando alguien dice, no, a mí la gente no se me cansa, yo soy re aburrido. ¿Pero por qué crees que sos aburrido? Cuando uno dice, bueno, a ver, búscame, mostrame, ¿por qué pensás que pasa eso? Es como constantemente, es como decir, uno trata de movilizar que haya un contraste como continuo y constante de pensamientos con evidencias reales, como para tratar de demostrar si, o de ver, inclusive de analizar si un pensamiento es claramente irracional y no tiene vinculación con las evidencias o con la realidad o con lo que efectivamente le pasa. Hay muchas personas, por ejemplo, que no hacen nada porque creen que todo va a ser malo. O sea, imagínense a alguien que dice, no, voy a tener que salir de casa, y si salgo de casa, y si me pisa un auto, y si me roban, no, me da mucho miedo, la verdad es que no, ¿para qué voy a salir si? Entonces empiezo a quedarme en mi casa. Y ya no salgo, ¿por qué? Porque cada vez que salgo me pongo tan nervioso, y para evitar esa ansiedad me quedo en mi casa, porque creo que van a pasar cosas terribles. Digo, es lo que se llama por ahí una agorafobia, ¿no es cierto? O sea, es esa dificultad para poder salir de un lugar donde uno se siente seguro y donde uno ya se desconecta absolutamente. Digo, no puede sostener una relación, no puede sostener relaciones interpersonales, no puede trabajar, no puede estudiar, o sea, la vida se ve claramente afectada.
Entonces uno tiene que buscar, de alguna manera, este tipo de evidencias y este tipo de cosas. Bueno, a ver, vamos, salgamos juntos y veamos. Vamos a dar una vuelta a la manzana. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Pasó algo? Dame la vuelta a la manzana. No pasó nada. ¿Ves cómo uno puede imaginar un montón de cosas que a lo mejor nunca suceden? A ver, hay claros ejemplos. Es decir, ustedes imagínense y piensen en su realidad actual hoy. Y díganme honestamente, si hace 5 años atrás ustedes podían anticipar que hoy son lo que son y están donde están. Entonces, la conclusión a la que llegamos es decir, no, la verdad que no. Y si nos remontamos más aún en el tiempo y decimos, bueno, cuando, no sé, tenía 20 años, yo imaginaba que mi vida a esta edad iba a ser lo que es, no tenía ni la menor idea. O sea, miro mi vida hoy y la confronto con lo que yo imaginaba antes, inclusive hasta el año pasado, cambiaron absolutamente. Digo, la vida nunca es lo que nosotros pensamos, sino que la vida es la vida. Muchas veces los problemas derivan del exceso de expectativas. O sea, hay muchas personas que viven enojadas o de mal humor porque la vida no es como ellos habían pensado que iba a ser. Entonces, sí, yo no me casé, mi vida es una porquería, yo me tendría que haber casado, entonces como no me casé, mi vida ya es absurdamente inútil. ¿Pero por qué te tenías que casar? ¿Qué era lo que te llevó a creer que lo que vos imaginabas se iba a cumplir? ¿Y por qué si no se cumple lo que vos imaginabas, todo lo demás no tiene valor? Digo, cuantas más expectativas tiene uno, parece que peor es la vida, porque la vida nunca se parece a lo que uno espera, sino que la vida es algo diferente. Entonces, es como decir, bueno, cuantas más expectativas tengo, más infeliz soy. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la vida no se parezca en nada a lo que yo pensaba. Cuando tengo menos expectativas y digo, bueno, vamos viendo, qué sé yo, no sé cómo va a ser. En general, no me enojo tanto, porque como no tengo muchas expectativas, todo se vive como más o menos bueno, ¿no es cierto? Es como decir, mira qué bueno lo que tenía. Imagínense que uno tiene, no sé, que en la casa a uno le gustaría tener un caño, una canilla de la que salga, no sé, cerveza. Y tengo un caño del que sale Coca-Cola. El que quería que salga cerveza dice, esto es una porquería. Si yo en realidad quería, el que no esperaba nada, dice, che, mira qué bueno, tengo una canilla que sale Coca-Cola. ¿Sí? Entienden cómo funciona, ¿no es cierto? Y cómo la anticipación y cómo las expectativas de alguna manera regulan el estado de ánimo, regulan, digamos, el humor de las personas, pero básicamente, ¿por qué? Porque no coincide lo que uno esperaba. Digo, lamentablemente la vida no le importa lo que pensamos sobre ella, y nuestra capacidad de poder actuar, o operar, o elegir sobre la vida es como bastante limitada, ¿sí? Porque no depende de nosotros. Digo, ninguno de nosotros estaba preparado para una pandemia, estábamos preparados para una bomba nuclear, para una inundación, para una catástrofe natural, y sin embargo nos llegó algo que nadie se imaginaba, y de golpe nos tuvimos que quedar encerrados y aislados y lejos de nuestras casas, y claro que la vida cambió para todos, claro que nadie se imaginaba que iba a ser así, que algo así podía pasar. Nadie pensaba o imaginaba que los restaurantes iban a dejar de funcionar, o que los hoteles, o que el turismo. Digo, son cosas como que uno imaginaba en su mundo de que son cosas eternas, esto no puede fallar nunca. Y de golpe todo falló, y de golpe todo cambió, y de golpe todo se transformó, y lo malo fue que nadie lo había previsto. Esto generó un aumento importantísimo en los niveles de ansiedad y la sintomatología de depresión en todos, producto de la incertidumbre, producto de la no previsibilidad, producto de los cambios de hábitos, de ritmos, de ingresos, de posibilidades que hoy se están viviendo, digo, actualmente. A ver, uno podría decir, mira, en Mar del Plata, hoy en día es muy difícil conseguir un turno con uno o una psicoterapeuta, prácticamente no hay, a pesar de que tenemos una cantidad importante, tenemos una facultad donde se forman un montón de psicoterapeutas anualmente, y hoy en día es difícil, uno por ahí no tiene disponibilidad temporal para poder ofrecer servicios o asistencia a alguien, pero tampoco hay a quien derivar, cosa que creo que nunca había sucedido en los 30 años que yo llevo en la profesión. Está como dificilísimo, ¿sí? No, por favor, no hay ningún problema, queda grabado todo, después lo podés ver. Tampoco hay psiquiatras, digo, conseguir un turno con un psiquiatra es como para dentro de un mes o 2 meses, o sea, son situaciones que uno requiere urgentemente. ¿Por qué? Porque básicamente una situación imprevisible, absolutamente imprevista, nadie la preveía, que nos afectó globalmente. Todos nos vimos afectados a nivel mundial, a nivel global, por una epidemia y por todo lo que... Bien.
Hay otros, la búsqueda de evidencias y alternativas a estos pensamientos automáticos, el debate de las creencias irracionales y disfuncionales, ¿sí? ¿Estás seguro? ¿Por qué te pasa? Y no hay otra manera. Hay una disminución de la maximización catastrofista, o sea, minimizar la importancia adjudicada a pensamientos particulares y a la búsqueda de sus orígenes. O sea, no importa tanto por qué lo pensás, ¿sí? Sino que se minimiza. A ver, no importa esto no pasa, y listo, punto. ¿Sí? Generalmente hay como estos, ¿sí? Es como tratar de minimizar todo esto y decir, bueno, a ver, todas estas cosas que vos esperaste que pasaran, nunca pasaron. No, bueno, pero si pasan, a ver, en algún momento por ahí podrían pasar. Qué sé yo, es como subirte a un avión. Un avión sí siempre se podría caer. La probabilidad es de que tener un accidente mortal en un avión es mucho menor que la de viajar en un auto por vía terrestre. Digo, ¿puede pasar? Claro que puede pasar, pero bueno, no es como que uno debería tener mucho más miedo, ¿no es cierto? Solamente para mostrar esta maximización catastrofista, ¿no es cierto? O sea, es donde uno imagina cosas que son catastróficas con una frecuencia mucho más alta de la que realmente tiene. Son todas como distorsiones, creencias irracionales, ¿no es cierto? Que no tienen, que cuando uno las cuestiona racionalmente, uno se da cuenta y decir, sí, es verdad, tenés razón. Sin embargo, me sigue molestando, sin embargo no la puedo controlar, sin embargo, cuando no estoy acá en este espacio, no estoy con vos, me desespero, digo, no lo puedo manejar. La anulación de las profecías autocumplidas, ¿sí? Con tareas de exposición, donde uno dice, no, me va a pasar esto, me va a pasar. Una profecía autocumplida es como que dice, uno es, no, me va a ir mal el examen, no voy a poder rendir el examen, yo seguro que no lo voy a poder dar, y me va a ir mal, y no me voy a animar, seguro que no sé, no, y eso genera tanta ansiedad, que al final uno dice, no, listo, no, ya está. Digo, es tanta la ansiedad, y tanto el pensamiento, y tanto el sufrimiento, que llega un momento donde decido, listo, no me presento. Y entonces al final esa profecía o eso que yo pensaba se cumplió, por eso se llama una profecía autocumplida, porque uno lo piensa o lo hace de una manera tal que termina sucediendo. Entonces la tarea de exposición es como cambia, es como decir, mira, no importa si te va a ir mal o te va a ir bien, el único objetivo que tenés es ir al examen. Entonces vas a ir a pesar del resultado, es como decir, a ver, a nadie le gusta perder, pero todos jugamos al truco, por ejemplo. Entonces, el fracaso no es perder, el fracaso es no jugar. Digo, cuando uno juega, ganar o perder es anecdótico. Cuando uno rinde un examen, que te vaya bien o te vaya mal, es resultado de un proceso de estudio, de adquisición de conocimientos. Digo, pero sigue siendo como anecdótico. Lo importante es ir y presentarse al proceso de evaluación, porque si vos no vas y no sabés qué parte no sabés o qué deberías aprender, nunca lo vas a poder resolver y por lo tanto nunca vas a poder salir de este paso o de este lugar donde estás. Cuando yo cursaba en esta facultad y cursaba la materia de psicología clínica, creo que era en el año 89, en el año 89 o en el año 90, vino una vez un psicoterapeuta muy famoso que se llamaba Alfredo Moffat, o se llama, no sé si está, que trabajaba en el Borda. Y él tenía una teoría, ¿no es cierto? Y hablaba y decía, una crisis, la teoría de la crisis es que una crisis es cuando uno está detenido en un lugar y no va para ningún lado. O sea, una vez que uno se pone en movimiento y uno arranca y uno hace algo, la crisis ya pasó. Digo, estás caminando, estás yendo para algún lado, estás haciendo cosas. La crisis se configura cuando uno no toma decisiones, cuando uno está detenido, cuando uno tiene tanto miedo de avanzar o cuando uno cree que las consecuencias van a ser catastróficas, desfavorables, sí o malas, entonces uno no arranca para ningún lado. O porque uno no quiere perder, ¿sí? Porque, bueno, tomar un camino implica dejar los infinitos caminos alternativos por los cuales podría haber ido. Entonces las crisis tienen que ver, de alguna manera, se configuran de esta manera, ¿no es cierto? Entonces el objetivo es ayudar a alguien a ponerse en movimiento, ¿sí? No sé, las crisis. Yo trabajo con trastornos de ansiedad y es frecuente estudiantes universitarios que tienen dificultades o tienen problemas de ansiedad para enfrentarse a los exámenes, ¿no es cierto? Y entonces se producen donde cursan, aprueban cursada, y después deben, no sé, 40 finales. Nunca dieron un final porque les fue una vez mal en un final, ahora creen que siempre les va a ir mal, y además de armar un final tiende a ser como algo catastrófico, es decir, a ver, sacarte un 0, un 1, un 2, no tiene ningún sentido. Cuando te computen el promedio se computa sin aplazos. ¿Por qué? Porque vos un día viniste y te sacaste un 2 en cognitiva. Y al otro llamado viniste y te sacaste un 10. A ver, lo único que importa es que en cognitiva sabés un 10. Digo, en algún momento sabías un 2, claro, cuando no habías aprendido. Después aprendiste y sacaste un 10. Entonces, lo que vale, lo que sirve es que vos de aprendizaje, de cognitiva, en un momento particular, sabías un 10. ¿Entienden? Entonces los resultados anteriores, que son los aplazos o los malos resultados, no vale la pena ni computarlos.
¿sí? Y aparte, ¿por qué? Porque ninguno de ustedes, por ejemplo, sabe cuál es mi promedio, cuál fue. Creo que ni les importa. Digo, cuando alguien va a ver a un psicólogo o una psicóloga, uno confía en un montón de otras cosas, pero a uno no le importa qué calificaciones tuvo, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, a ver, el rendimiento académico es un predictor fuerte o está asociado fuertemente al desempeño de una profesión, en el sentido de que quienes fueron mejores alumnos son los mejores profesionales. Y uno mira la realidad y dice, no hay una correlación ni siquiera lineal, parece que son eventos como bastante independientes, que mi eficiencia o eficacia o mi éxito como estudiante no tiene una relación clara y precisa e idéntica como mi desempeño profesional en determinadas áreas, ¿no es cierto? Qué sé yo. Además, imagínense que el desempeño académico tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno tiene, con las ocupaciones, con un montón de cosas. Entonces, se trabaja generalmente ese tipo de ansiedad con estos tipos de herramientas, ¿sí? Se facilita la exposición y la prevención de las respuestas, a ver. Si querés ser investigador te piden promedio, no, o es solo para becarios. Esta es la famosa excepción, y es cierto, si uno quiere dedicarse a la investigación científica, el promedio es una condición básica, porque en las primeras etapas de la investigación, cuando uno es estudiante, por ejemplo, las becas de estudiantes avanzados, o las becas del CIN, que se llama becas a la vocación científica, que son becas por un año, que da el Consejo Interuniversitario Nacional, el criterio de selección de los postulantes básicamente es su desempeño académico previo. Entonces el promedio es un criterio muy fuerte para decidir a quién se lo van a dar. Y de la misma manera, cuando uno se presenta, una vez que uno se graduó, y uno, por ejemplo, quiere presentarse a hacer un doctorado, ¿no es cierto? Y uno se presenta a una beca doctoral, que es un subsidio económico que te ayuda a cursar el doctorado, por ejemplo, en CONICET o en SIC, que es la Organización de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires. CONICET es nacional, SIC es de la Provincia de Buenos Aires. Los dos otorgan becas para hacer un doctorado. El 50% del puntaje que se le asigna a cada uno de los postulantes es el desempeño académico, el promedio, ¿sí? O sea, y a su vez es el promedio histórico, o sea, se compara su promedio con el promedio histórico de su propia carrera, ¿no es cierto? Entonces sí es importante el promedio si uno quiere hacer investigación. Y es un evento, o es un fenómeno que uno tiene que pensar desde temprano en su carrera. ¿Por qué? Porque por ahí uno quiere ser investigador cuando está en tercer año, y el promedio de 1 es 4, y entonces como decir, me tengo que sacar 10 en todo para llegar a un promedio de 7, y a veces tengo que competir con gente que tiene promedio 9,80, promedios absolutos. Digo, no sé, es como común. Yo he tenido compañeras y compañeros que han recibido esa famosa medalla del Rotary. El Rotary da todos los años, creo que todavía lo sigue haciendo, aquellos estudiantes que tienen promedio 10 o han tenido promedio 10 en su carrera. ¿Qué quiere decir? Que todos los finales que dieron fueron todos con 10. Es como, wow. Digo, ¿no? Digo, yo tuve un modesto, creo que 7,20 en mi carrera. Sin embargo, soy investigador, trabajo para el CONICET, hago investigaciones, de alguna manera me las rebusqué para poder llegar a este lugar, ¿no es cierto? Pero sí, hoy en día es un momento importante que si uno quiere dedicarse a la investigación y que uno quiere obtener becas, porque la manera de dedicarse a la investigación sigue como un caminito, no es que es fácil hacer investigador, digo, es una carrera como muy, muy difícil, ¿no es cierto? Donde hay mucha gente compitiendo para muy pocos lugares. Y la remuneración económica es muchísimo más baja que trabajar para el sector privado. Bien, volvemos a las técnicas de intervención cognitivas. Estábamos hablando de esto, entonces se facilita la exposición y la prevención de respuestas. Se explica el problema, se facilita la ruptura de círculos viciosos por exposición, prevención. Es como decir, bueno, no, sí, está bien, vas al bar, llegás al bar, mirás a una persona, te interesa, decís, bueno, voy a ir a hablar, no, pero esta va a pensar que yo soy un nabo y en realidad no me va a dar, no voy ni, me voy a mi casa. Y entonces me voy, es como se forma como un círculo vicioso que uno tiene que romper. Y es como decir, no, bueno, a ver, vamos, trata de ir, trata de enfrentarte, trata de probablemente seleccionar a alguien que no te resulte tan agradable, entonces la ansiedad no es tan terrible, porque cuanto más deseamos algo,
más temor tenemos de no poder conseguirlo. Cuando no nos importa tanto, digo, no se genera tanta ansiedad ni tanto temor, y entonces a veces resulta más fácil afrontarlo. Y a veces cuando uno está preparando este tipo de exposiciones, ¿no es cierto?, uno tiene que tomar en cuenta de que la exposición sea realizada de manera tal que no confirme el temor sobre exagerado de la otra persona, porque sería iatrogénico. Donde viene, ¿no es cierto? Y dice, no, sí, yo fui, hice lo que vos dijiste. ¿Y qué pasó? Pasó lo que yo pensaba. Claro, me dijo, no, a vos no te toco ni con un palo. Y me sentí terrible, me sentí el peor de todos, y me tuve que ir a mi casa sintiéndome la peor persona del mundo, ni por casualidad vuelvo a hacer lo que vos me decís. Se quiebra la confianza, se quiebran un montón de cosas y se confirma un pensamiento irracional. Entonces uno tiene que tener un criterio, ¿sí?, muy cuidadoso cuando uno diseña tareas de exposición y prevención de respuestas. La exposición con pacientes con ideas sobrevaloradas, o sea, se detectan estas predicciones cognitivas y se contrastan, no se contratan, con la tarea de exposición y prevención. Facilitación y reevaluación de pensamientos intrusivos durante la exposición, o sea, sí, ya sabés que cuando vaya a pasar esto te vas a tener estos pensamientos, que sabés que te van a decir estas cosas, bueno, ¿cómo los vas a enfrentar en ese momento? Hay todo un proceso de preparación para poder en ese momento enfrentar. Se tratan los problemas de ansiedad, depresión que están asociados, digo, los modelos de psicoterapias cognitivos conductuales y comportamentales generalmente asumen la existencia de que se trata de que estos problemas comportamentales o estos problemas de orden emocional, llamémoslo de alguna manera, o psicológico, tienen, digamos de alguna manera, en muchos de los casos, un fuerte componente biológico. De que la depresión y la ansiedad, digo, no son fenómenos, a ver, vamos a decirlo de una manera, claramente son manifestaciones, digamos, por ahí conductuales que tienen que ver, a ver, como lo decimos, con niveles de activación del organismo. Entonces, digo, la disponibilidad, por ejemplo, de serotonina en el espacio intersináptico produce cambios en el estado del ánimo o en el humor. Entonces se ha descubierto que inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, que al consumirse de manera constante aumentan la disponibilidad de serotonina en el espacio intersináptico, tienen efectos sobre el estado del ánimo, de manera tal de que eliminan o disminuyen la frecuencia y la intensidad de pensamientos obsesivos catastróficos, de pensamientos negativos, de la sensación de desvitalización, de la anedonia, de la disminución de los niveles de ansiedad. O sea, entonces es como decir, hay situaciones en las cuales se realizan mecanismos de activación conductual, o de como que alguien es necesario a veces que llegue como al fondo del tarro, se dice, para que evalúe la posibilidad de decir, mira, las medicaciones que se utilizan para disminuir los niveles de ansiedad o para reducir la sintomatología depresiva o distímica, digo, es como, no son remedios, digo, sino que son como si fuera la insulina. La insulina no cura la diabetes, sino que mejora la calidad de vida o crea condiciones para que uno pueda vivir una vida normal. Los IRBs o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por hablar solamente de un tipo de medicamentos que se utilizan para este tipo de trastornos, reducen esos niveles o reducen la sintomatología y crean condiciones para que uno pueda realizar cambios en su vida. Entonces, muchas veces coadyuvan, digamos, a mejorar el proceso de mejoramiento de calidad de vida de las personas. Entonces el tratamiento de estos problemas de ansiedad y depresión asociados no solo son de carácter cognitivo-conductual, sino que muchas veces también están asociados a tratamientos medicamentosos o farmacológicos, que deben estar siempre dirigidos y prescriptos por psiquiatras, básicamente, ¿sí? No está bueno que, creo yo, ¿no es cierto?, a pesar de que lo hacen, de que cualquier médico independientemente de la especialidad, y generalmente son clínicos o ginecólogas o ginecólogos, ¿sí?, que prescriben medicaciones psiquiátricas y no, en vez de derivar a una persona al psiquiatra, que es como el especialista. Por otro lado, imagínense que trastornos de carácter hormonal, o sea, los trastornos de la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, producen cambios marcados en el estado del ánimo que tienen efectos sobre el humor y que muchas veces se confunden con ansiedad o con depresión o con trastornos bipolares, que por lo tanto siempre
no está de más, digamos, y muchos psiquiatras y muchas psiquiatras actualmente, antes de prescribir medicación de carácter psiquiátrica contra la ansiedad o la depresión, piden y solicitan análisis clínicos sobre el funcionamiento hormonal, ¿no es cierto?, de las personas, o, no sé, sobre una persona que está anémica. Es una persona que está desvitalizada, que se siente desvitalizada, desanimada, ¿no es cierto? Que hay un montón de cuestiones biológicas que se vinculan a nuestro estado del ánimo, y el estado del ánimo es una de las características que influyen en nuestro comportamiento. Se trabaja con los esquemas cognitivos de atribución causal, de alternativas cognitivas. Se facilita el trabajo con las rumiaciones por prevención cognitiva. Una rumiación es un pensamiento, rumiación como las vacas, que traen la comida ya digerida y la vuelven a masticar. La rumiación es cuando hay un pensamiento de estos intrusivos, automáticos, que no puedo sacarme de adentro de la cabeza, que constantemente no puedo dejar de pensar en lo mismo. ¿Sí? Es un pensamiento rumiativo, son característicos de los trastornos obsesivos y de los trastornos depresivos, ¿sí? La rumiación. Se provocan rumiaciones de menor a mayor malestar asociado y se cuestionan los pensamientos automáticos asociados. Digo, es como que se trabaja sobre esa rumiación, se la cuestiona racionalmente, se lleva o se induce a la toma de conciencia de esos procesos rumiativos, ¿sí? Se utilizan técnicas como las que hablábamos antes, de la distracción, para tratar de evitar, controlar o disminuir esos procesos de rumiación. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Después tenemos, por otro lado, estos son tan solo algunos ejemplos de carácter ilustrativo de algunos mecanismos de intervención cognitiva, como le decía recién. Hay muchísimos más, creo que sería, no sé si existe hoy en día un listado. En la bibliografía que les dimos está el libro de Semerari, que ya es un libro viejo, ¿no es cierto?, porque tiene como 20 años, creo. Sin embargo, hace como una buena descripción de herramientas, pero en los últimos 20 años ha habido una expansión casi exponencial de herramientas o de estrategias de modificación de las cogniciones, modificación cognitiva y modificación conductual, ¿sí? Y hay una experimentación constante sobre los efectos que tienen. Digo, entonces es como que uno tiene que mantenerse como sumamente actualizado, y es imposible agotarlas en una clase como esta. Sencillamente era para que ustedes pudieran tener como una idea de cuáles son, ¿sí? La realidad virtual es una cosa tecnológica. En una época se la utilizó mucho para simular. Hoy en día se utiliza mucho más el mecanismo de realidad aumentada, se la llama también, no realidad virtual. Sí hay aparatos que nos permiten, no sé, ponernos un celular en los ojos y meternos adentro de un contexto, sobre todo para el trabajo terapéutico con trastornos de ansiedad, con trastornos, con fobias, vamos a llamarlas, que también se las llama trastornos evitativos, donde los estímulos generan tantos niveles de ansiedad. Ahora, cuando son simulados, la ansiedad puede ser menor. Se trabajan métodos de sensibilización sistemática, utilizando esta inmersión, digamos, perceptiva dentro de situaciones que son potencialmente ansiógenas, ¿sí? Digo, se utiliza todo lo que nos pueda servir como para simular situaciones, como para controlarlas, como para tratar de alguna manera de desarmar o desmantelar este esquema de causa-efecto que de alguna manera forma parte de esta distorsión cognitiva, de si yo hago esto va a pasar esto, bueno, fíjate que pueden pasar otras cosas diferentes, y uno puede simular un montón de situaciones utilizando inteligencia artificial, computadora, realidad aumentada, realidad virtual. No hablaba particularmente de la tecnología, pero está muy buena la observación. Claramente la tecnología nos va dando un montón de herramientas adicionales para poder hacerlo, ¿sí? No sé, qué sé yo, basta con alguien, no sé, a veces uno dice, bueno, mostrame tu Instagram, mostrame la lupita de Instagram, veamos cuáles son los intereses que tenés. Ah, mira, fíjate, date cuenta, ¿ves que vos te interesa esto? Ah, sí, me interesa. Digo, sobre todo por ahí en situaciones de orientación vocacional o reorientación vocacional o profesional, cuando la gente no sabe claramente hacia dónde dirigir el rumbo de su vida o sobre qué esforzarse. Digo, también la aceptación social dada a través de los likes que uno tiene a través de las redes sociales. Hay mecanismos, por ejemplo, las redes y las aplicaciones de encuentro han sido, desde mi punto de vista humilde, decisivas durante la pandemia. Permitieron que muchos se mantuvieran contactados, que tuvieron que atravesar la pandemia aislados porque tenían factores de riesgo de contagio, tenían miedo a contagiarse, enfermarse o a morirse,
y se vieron absolutamente aislados de todo contacto social, utilizaron estas aplicaciones para contactarse con un montón de personas, para charlar, para intercambiar, para sentirse acompañados. Digo, la tecnología nos ayuda, por ejemplo, en personas que tienen esta dificultad para vincularse, que son como tímidas, ¿no es cierto? O introvertidas, con dificultades, sin habilidades sociales, donde una aplicaciones de citas, llamémoslas, o de encuentro, no sé específicamente cómo se llaman, como Badoo, como Tenlove, como Facebook Pareja, como Tinder, como digo, que se utilizan y donde hay un montón de perfiles falsos y un montón de otras cosas, pero sí sirven, ¿por qué? Porque es diferente interactuar personalmente con alguien que interactuar a través de una computadora, donde uno no tiene que exponerse de una manera tan amplia, donde empezar a charlar genera familiaridad, donde a veces le resulta mucho más fácil a alguien utilizar la tecnología para vincularse o como un método de primera aproximación. Fíjense que cuando hablamos de intervención comportamental, vamos a tener dos como modelos, ¿no es cierto? Uno que tiene que mejorar la conducta deficiente, o sea, que alguien haga cosas que no hace y que tal vez sería bueno que haga, y otra es reducir las conductas excesivas, o sea, es dejar de hacer cosas que te hacen mal o que te generan consecuencias desagradables, reducir la intensidad o dejarlas. Entonces, para mejorar la conducta deficiente, se suele usar el control de estímulos, o sea, se presentan estímulos que son señales discriminativas para ejecutar una respuesta adecuada y se refuerza la conducta. O sea, cuando se hacen determinadas cosas, se utiliza sobre todo cuando uno trabaja con niñas, ¿no? Entonces es, bueno, mira, cuando haces tal cosa no pasa nada. Ahora, cuando haces esto, hay premios. Premios que un premio puede ser desde un refuerzo de carácter verbal, o muy bien, qué sé yo, hasta dinero, hasta puntos, hasta estrellas, o cualquier cosa que le pueda interesar, o tiempo de uso de pantalla, de celular, de asistir a la televisión, de usar la Play, de juntarse con amigos, digo. Entonces uno va dando esos reforzadores cuando aparecen los comportamientos que uno quiere que aumente la frecuencia de aparición. El modelado y la participación dirigida para enseñar habilidades sociales y enfrentar miedos situacionales, ¿sí? Un modelo ejecuta la conducta, la persona o el niño observa e imita, y se refuerza por ejecuciones, como decir, bueno, fíjate, andá y hacelo, vas a ver cómo. Entonces una persona va, lo hace, lógicamente esto lleva a un proceso de entrenamiento, ¿sí? Situaciones controladas. Moldeamiento, para incrementar la frecuencia de una conducta, ¿sí? Y no modelado, moldeamiento. Moldeamiento era el de Skinner, ¿sí? De aproximación sucesiva, donde se van reforzando de manera diferencial determinados tipos de comportamientos. De hecho, muchísimas de las actividades nuestras, digo, las repetimos o las hacemos porque existen reforzadores. Digo, no es eso lo que forma el mecanismo de aprendizaje, pero sí tienen claramente un fuerte efecto motivacional para nuestro comportamiento, ¿sí? Los reforzadores. Bien. El otro es de Bandura. ¿Cómo? Que el modelado es de Bandura. El modelado es de Bandura, claro, es el que se utiliza para enseñar habilidades sociales. Por ejemplo, uno provee un modelo y diría, bueno, no, mira, cuando vas podés hacer una forma, sería esta, a ver, hagámoslo, o miremos, veamos una película, o fíjate y salí cuando salgas con tus amigues, fíjate cómo hacen para vincularse con otros, qué cosas dicen, qué estrategias utilizan, es como mirar modelos para poder aprender y poder extraer estrategias que resultan útiles para uno. Claro, el tema es cuando ellos eligen un mal modelo para ese modelado, porque esa sería como una contraposición. Es decir, sí, ahí está el eligen... trabajo del terapeuta, Claro. en indicar y en decir, mira, no se debería tomar un solo modelo, sino que uno debería tomar muchos, y también entender que muchos de los efectos que tienen determinados modelos se deben no solamente a lo que hacen, sino a ciertas otras características que acompañan eso. Entonces, no cualquiera modelo puede ejecutar cualquier cosa, por más que yo lo mire a Federer jugando al tenis, nunca voy a jugar al tenis como él. ¿No es cierto? Entonces hay un trabajo, porque si no sería como muy fácil, ¿no? Hay un trabajo previo de observar, adaptar, probar, extraer, tomar una estrategia de un modelo, una de otra, que resultan eficientes, poner a prueba, lógicamente en ambientes controlados donde las consecuencias no sean vivenciadas de una manera, digamos, dramática o de una manera, o tengan efectos, digamos, iatrogénicos sobre una persona, digo, que le haga peor que le haga mejor. Uno no tiene que perder de vista que la idea de este trabajo es mejorar la calidad de vida, ayudar a mejorar la calidad de vida o la percepción subjetiva
de calidad de vida que las personas tienen y lo que sienten. Después se usan mucho las instrucciones verbales y las ayudas físicas, ¿sí? Para ejecutar conductas, modelado, moldeamiento. Contratos de contingencias, ¿sí? Esto básicamente se utiliza en lo infanto-juvenil. Se hacen acuerdos, ¿no es cierto? Cantidad, tipo de situaciones de conductas y tipos de refuerzos. Se sugiere siempre el refuerzo inmediato, no dilatado, pero bueno, es saber, ¿qué querés? ¿Querés salir hoy a la noche? Bueno, sí, tenés que lavar el auto. Se establece como una serie de contratos y se ofrecen una serie de recompensas para, se establecen cuáles son las contingencias para que ciertas cosas sucedan. Muy bien. Para reducir una conducta, estas eran para aumentar una conducta, o sea, para que alguien haga cosas que no quiere hacer. Y esta es para que alguien deje de hacer cosas que uno pretende que alguien deje de hacer. La extinción, básicamente, es eliminar el refuerzo de una conducta disfuncional, o sea, algo que alguien hace, suponemos que lo hace porque obtiene algún beneficio, obtiene algún tipo de recompensa, porque si no, no lo haría. A veces es difícil entender cuál es el reforzador que busca. Ahora, si uno trata de entender una situación, si uno busca racionalmente, uno termina encontrándose de que todos los comportamientos tienen como fin la obtención de algo, o la búsqueda de algo. Entonces, lo que uno trata de hacer es manipular las situaciones de manera tal que ese tipo de comportamientos, que uno considera que no están buenos, sean eliminados. Como hablábamos hoy más temprano, imagínense el tema del berrinche. Si un niño que está haciendo un berrinche, y luego del berrinche, yo con que tal de deje de hacerlo, le doy lo que me pedían, estoy de alguna manera reforzando una conducta disfuncional. Entonces, lo que uno tiene que entender es, cada vez que alguien hace un berrinche, no hay que darle nada, o sea, no tiene que haber un refuerzo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Un berrinche necesita un espectador, entonces es alejarse, es, andate. Estás en el shopping, sentate en un banquito cerca y en voz alta para que te escuche el niño, decir, che, ¿de quién es este? Qué maleducado. No, pobre los padres y la madre, ¿de quién será este pibe que se porta tan mal? O directamente te vas, entonces quien está haciendo el berrinche te está mirando de reojo, porque está tratando de generarte como culpa, como cargo, como molestia, como que te está tratando de obligar o extorsionar para obtener el reforzador que quiere. Digo, si se lo diste, está frito. ¿Por qué? Porque ¿qué aprendió? Que cuando quiere algo tiene que poner un berrinche. Entonces, de alguna manera, estás reforzando una conducta disfuncional. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar el refuerzo. ¿Para qué? Para que se extinga. Entonces, hace un berrinche, no pasa nada. Hace otro berrinche, no pasa nada, y ya deja de hacer berrinche, porque hacer un berrinche requiere un gasto de energía, un gasto conductual, una exposición. Entonces, si cada vez que alguien hace un berrincho, cada vez que alguien tiene una conducta excesiva, uno reacciona de manera desaforada, muchas veces ese tipo de cosas, el reforzador es el comportamiento que uno tiene. A veces lo que quieren provocar es eso. Entonces uno analiza y dice, bueno, vamos a eliminar toda clase de refuerzo. Entonces, si alguien hace algo y no obtiene nada a cambio de eso, se supone que va a dejar de hacerlo. ¿Sí? Bien. El refuerzo diferencial de otra conducta, ¿sí? Se refuerza diferencialmente la conducta, ignorándola, como la del berrinche, y se refuerzan algunas alternativas, ¿sí? Hay un entrenamiento en omisión para dejar de hacer cosas, un entrenamiento en respuestas incompatibles, ¿sí? Si haces esto no puedes hacer tal cosa, y refuerzo de conductas de baja frecuencia, cosas que pasan poco, las refuerzo para que pasen más seguido, ¿sí? Castigo físico y reprimendas verbales, que uno diría, no, jamás, no deberían utilizarse. Algunos teóricos decían a fines del siglo pasado que era como último recurso, y solo combinado con refuerzo de conducta alternativa. O sea, de alguna manera estaban diciendo, che, pegar está bien, ¿no? Pegar, validamos el hecho del castigo físico. No. Está demostrado ampliamente, es un delito, no sé si ustedes saben que en la Argentina constituye un delito penado por la ley, por más que uno sea padre o madre de un niño, el castigo físico se encuentra penado por la ley. ¿Sí? Y eso es absolutamente inaceptable, de ninguna manera, no es ni como un recurso, lo único que está demostrando es la frustración de alguien para tratar de que un niño o un adolescente haga lo que uno quiere. Entonces, ¿cómo decirles? No, de ninguna manera, jamás. Es bastante frecuente escuchar inclusive a médicos, pediatras o profesionales que suelen decir un cachetazo bien dado es un buen recurso o un golpe bien dado. No
no, está absolutamente demostrado que el castigo no produce aprendizaje, produce habitación, produce un montón de efectos indeseables. Con el castigo no se aprende, con el castigo se generan un montón de efectos que suelen ser aleatorios, incontrolables. A lo mejor alguien deja de hacer esas cosas en presencia o ante la posibilidad de que existe un castigo. Ahora, cuando no lo ven, lo sigue haciendo, ¿sí? O lo hace o lo aumenta todavía. Digo, de ninguna manera. Los estímulos aversivos no tienen sentido. Los castigos de retirar reforzadores es como decir, bueno, no te voy a dar tal cosa. Se pueden, para que sean más eficientes, se suelen planificar de una forma diferente como reforzadores positivos y no como refuerzos, sí, en este sentido, ¿sí? O sea, castigar generalmente no es bueno. Lo mejor es como transformarse en un dador de premios todo el tiempo. Entonces tenemos que partir de una situación, imaginemos que estamos tratando de alguna manera, educar niños o adolescentes y de generar determinados tipos de comportamientos. Arrancamos de la base de que nada de lo que tenés es tuyo. Y una especie de tu vida me pertenece, como decirlo de una manera así que suena horrible, pero, o en esta casa tenés voz pero no tenés voto, o de alguna manera es como decir, dependés de mí para un montón de cosas. Entonces si haces las cosas mal, no hay ningún premio. Si haces las cosas bien, hay premios. Entonces es como decir, cualquier cosa que vos quieras, te la tenés que ganar. ¿Cómo te la ganás? Haciendo las cosas que yo quisiera que hagas, digamos, ¿sí? De alguna manera es como decir, mira, hay reforzadores que son los que vos querés y se obtienen de esta manera. De otra manera no se obtienen. Entonces, cuando hay un comportamiento que es indeseable, no se castiga, sino que se ignora y no se premia. Y cuando aparece un comportamiento, que es el comportamiento que nosotros consideramos adecuado, se premia y se refuerza. Entonces uno dice, sí, ¿puedo ir a la casa de mis amigos? A ver, ¿te fue bien en la escuela? Sí, hoy traje un 7. Sí, ¿cómo no? Andá, está muy bien. O sea, ahora viene y dice, che, ¿puedo ir a la de mis amigos? ¿Y cómo te fue en la escuela? No, hoy me saqué un 2, hoy la profesora está en contra mía, me odia. No, a ver, ¿te parece que podría ser? No vale la pena. Digo, ¿sabés que tenés que sacarte un 7? Sacate un 7 y andá. De hecho, al rato le digo, che, ¿por qué no vas a hablar a tu amigo? Ay, no, es cierto que te sacaste un 2. Qué tonto, che, ¿por qué no te sacas un 7? ¿No te dan ganas de ir a lo de tu amigo? Bien. Aileen nos dice que en el trabajo de conducta canina muchos profesionales hoy siguen usando y defendiendo castigos físicos terribles, a pesar de que también está demostrado que es contraproducente. Claramente, digo, no estamos hablando de comportamiento humano, en cualquier clase de condicionamiento, el castigo, en cualquiera de sus formas, es contraproducente. Genera comportamientos que son aleatorios, digo, que no son predecibles y que de alguna manera generan por ahí respuestas agresivas, sí, todavía existen personas, deleznables desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, que entrenan animales para atacar, o para lastimar, o para pelearse entre sí. Ya sus fines y sus objetivos no son buenos, o sea, uno sí puede entrenar a un animal para trabajar, que también está cuestionable, ¿no es cierto?, estos adiestramientos, digamos, de animales. Ahora, creo que el castigo físico debe ser denostado en todas sus formas, con cualquier forma de vida, no, me parece que es un horror. De hecho, el año pasado habíamos trabajado en teorías del aprendizaje con un grupo que luego terminó desmantelándose, que era Educar sin castigar. Cuando uno analiza, existen numerosas evidencias científicas de que el castigo es absolutamente ineficiente e ineficaz para modelar comportamientos, ¿sí? Perdón, Sí. incluso a veces es peor todavía cuando ya tenés una patología de base, por ejemplo en un animal que ya tenés una agresión de base, utilizar castigo directo lo único que hace es reforzar esa agresión. Sí, o promover un instinto, llamemos también, ¿no es cierto? Claro, no, porque tienen, claro, tienen cuestiones mucho más instintivas que nosotros, porque, bueno, se manejan más allá de que uno puede ir moldeando y que hay cuestiones ya bastante más culturales, más con, por ejemplo, los perros que conviven con nosotros, pero después hay mucha cuestión instintiva que tienen también, y la defensa que tienen ellos frente a una agresión, por más avisos que te den, llega un momento que es el ataque, y el ataque, una vez que funciona como respuesta, después ya queda automatizada esa respuesta de ataque. Porque se refuerzan, porque se activan de manera constante.
Digo, en realidad uno debería plantearse cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, del entrenamiento o el adiestramiento canino o de cualquier otra clase, ¿no es cierto?, de forma de vida. ¿No? Así como se adiestran, digo, adiestrar soldados es casi como adiestrar perros de guarda, ¿no es cierto? O sea, se adiestra se enseña a matar, o se enseña a torturar, o se enseña, digo, es como un montón de cuestiones éticamente cuestionables, ¿no es cierto? Lógicamente que todas esas técnicas, digo, se logran también de esta manera, o sea, esta investigación, ustedes saben que las investigaciones sobre el aprendizaje, muchas se basaron sobre todo con animales en los cuales se aplicaban estímulos eléctricos, o, digo, inclusive en personas. Digo, las técnicas que tienen que ver con, que se utilizaban en los campos de concentración, o las técnicas de tortura, ¿sí? Donde se trata de cambiar el comportamiento de una persona, o de obtener determinados tipos de conductas particulares a través del castigo físico, de un montón de... Digo, conocer el comportamiento humano puede ser usado de formas buenas o malas. Digo, en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino es que es predecible que si un determinado organismo en determinadas consecuencias tenga determinado tipo de respuesta. Eso se sabe. Ahora, hay personas que lo utilizan con el objetivo de generar o de conseguir objetivos moralmente o éticamente condenables o cuestionables. ¿Sí? En este sentido, nosotros hablamos o estamos hablando de mecanismos o dispositivos cuyo objetivo fundamental es ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida y a sentirse mejor, y que de ninguna manera debería incluirse el castigo como una estrategia, ni siquiera para educar a niñas, ni animales, ni a nada. Digo, el castigo debe ser desterrado en todas sus formas, el castigo no funciona. Digo, a ver, sí, logra determinados tipos de comportamiento, por ejemplo, la fotomulta, ¿sí? ¿Hace que la gente aprenda a manejar despacio y conscientemente? No, la gente anda rapidísimo, solo que cuando hay un radar, frena, anda despacio mientras está el radar, y cuando ya no hay radar, sigue andando rápido, tiene accidentes, sí, digo, o las personas que salen a la noche y consumen muchísimo alcohol y vuelven manejando y vuelven por lugares donde saben que no hay control de alcoholemia. Digo, no es que aprendieron a entender la responsabilidad o el riesgo que implica conducir bajo efectos del alcohol, y entonces cuando toman alcohol no conducen, sino que de alguna manera tratan de evitar. Entonces el castigo y la multa, lo mismo que la cárcel, han demostrado claramente su ineficiencia para poder regular el comportamiento de los seres humanos. Si lo regulan en ciertas condiciones. Bien, entonces, el castigo físico y las reprimendas verbales que van a encontrar, inclusive hoy en día. ¿Sí? Nosotros hicimos una búsqueda, y no todos los países del mundo, digo, el castigo físico sobre las niñas es un delito. Digo, no somos muchos los países que tenemos eso. Hay un montón de países donde inclusive está permitido y se promueve de alguna manera, casi desde forma institucional, a pesar de la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, digo, hay un montón de organismos que luchan constantemente tratando de erradicar esto. Bien, otra forma de reducir conductas excesivas es el costo de respuesta, o sea, implica la pérdida de reforzadores acumulados o la eliminación de privilegios, ¿sí? Bueno, está bien. A ver, no querés como hacerme caso, decir, bueno, entonces si exponer la mesa, no la pongo, listo, no la pongas. Ahora, cuando pongo la mesa no la pongo para vos. Digo, está la mesa para todos. Entonces cuando venís y te sentás, decís, che, mi plato, y yo, ¿qué me ves? Cara de bobo. Como decir, hago la comida, te la sirvo, que te pongo el plato, también. Como decir, bueno, a ver, ¿querés el plato? Tráetelo. Pero digo, no peleo, es poner la mesa, siempre yo, bueno, listo, no la ponga, no hay problema. Ahora, no espere que te vaya a poner el plato. ¿Sí? Bien. Esto es costo de respuesta. Tiempo fuera. El tiempo fuera, o el time out, a veces es considerado como un castigo. Por ejemplo, era clásico de salón de clase, alguien se porta mal, docente, fuera a la dirección, o afuera, o a la puerta, es como tiempo fuera. Pero en realidad lo hace como un castigo. La idea del tiempo fuera es como decir, cuando alguien está produciendo una clase de disturbio, es como decir, bueno, paremos, bajemos el nivel de tensión, pensemos en otra cosa. O es como cuando uno se está enojando, ve que se va a enojar, es tiempo fuera. Date vuelta, andate, decir, perdona, no, ya vengo, vamos, después discutimos. Cuando uno ve que una discusión se está poniendo tensa, o que no conduce a ningún lado, o que uno se está enojando, es como decir, bueno, basta,
tiempo fuera. O cuando tenemos un berrinche, entonces uno agarra niña y decir, bueno, al jardín, patea, grita, hace todo lo que quieras, cuando termines avísame y charlamos como personas, digo, no es un castigo, sino que es como tratar de frenar un patrón conductual que se encuentra desenfrenado. A veces se usa como castigo. Ahora vas y te quedas encerrado en el baño, además en condiciones de oscuridad, de aislamiento, como para meterle miedo. No, eso es un castigo. Ahora, como decirle, no, bueno, anda afuera, anda al jardín, en el jardín podés gritar, patear, escupir, hacer todo lo que quieras. Total, no vas a romper nada, te vas a sacar bien la bronca, y después cuando terminaste, vení, entré, charlamos, y está todo bien, ¿no? Entonces ahí sí, hay como en determinados tipos de condiciones puede transformarse en un castigo y en otras, claramente no. Bueno, sobre correcciones, constituyen en reprimendas, ¿sí? O una descripción de la conducta indeseable seguida de una práctica restitutiva positiva. Es como decir, bueno, no, esto no, lo que vos tenés que hacer es esto, es como mostrar un comportamiento alternativo. Bueno, también hay entrenamientos asertivos, que trata de aumentar la habilidad de autoafirmación de una persona y la reducción de inhibiciones conductuales. Es como ayudar a entrenar a alguien para sentirse más seguro de sí mismo. El entrenamiento en relajación, sobre todo cuando hay altos niveles de ansiedad frente a la exposición a determinados estímulos, como la fobia, ¿sí? O el temor, no sé, a volar, o a manejar, o a las palomas, o a los sapos, digo, ciertas cosas que resultan en algún momento disfuncionales para la vida cotidiana. Se le enseña a alguien a manejar y a distraerse de los estímulos de ansiedad, aprendiendo respuestas incompatibles con la ansiedad, como es la relajación. Entonces se enseñan métodos de relajación como el de Jacobson, o métodos alternativos, para tratar de enfrentar, sobre todo, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Técnicas de exposición, se jerarquizan las situaciones fóbicas, y se va, es lo que se llama desensibilización sistemática, donde gradualmente se va yendo a estímulos que producen menores niveles de ansiedad. Y el entrenamiento en habilidades sociales, donde uno identifica situaciones donde alguien se siente o cree que es incompetente, se representa, se hace roleplay, se hace modelado, se utilizan un montón de las estrategias que vienen, ¿sí? Y finalmente se utilizan técnicas de exposición gradual a determinadas situaciones para empezar a entrenar este tipo de habilidades sociales, ¿sí? Bien. Imagínense que esto era, en la década, las psicoterapias cognitivas aparecen en la década del 50, se consolidan en los 60, y actualmente existen, es cuando yo preparé este PowerPoint hace 20 años atrás. Hoy hablaría, no sé, de casi más de 1000 modelos o tipos diferentes de cognitivas. Las más viejas o las más antiguas era la racional emotiva de Ellis o la terapia cognitiva de Beck, ¿sí? El entrenamiento autoinstruccional, el entrenamiento en manejo de la ansiedad, la terapia de resolución de problemas, hay varios modelos, ¿sí? El de Spivak, el de Goldfried, el entrenamiento en inoculación del estrés, la reestructuración racional sistemática, la ciencia personal, la terapia racional conductual, la terapia de autocontrol, la psicoterapia estructural de Guidano y Liotti, que fue como sumamente famoso, después modelos constructivistas, hay una gran cantidad de modelos, hoy se habla de terapias de tercera generación o de cuarta generación, hay un montón de modelos terapéuticos que asumen una idea de que el comportamiento está vinculado a cogniciones, por eso se las llama cognitivas, ¿sí? Muy bien. Mahoney y Reda los dividían en los que tienen modelos más asociacionistas y los que tienen metateorías constructivistas de estructura profunda. Estamos más o menos en hora. Hay una fichita muy cortita y sumamente interesante de Guido, que habla sobre la psicoterapia cognitiva en la Argentina, donde, bueno, parte de la historia de la psicoterapia en la Argentina transcurrió acá en Mar del Plata, ¿sí? O sea, una de las personas que empezaron con modelos psicoterapéuticos a formarlo fue la Fundación Aiglé. Nuestra facultad, cuando se abrió en el año 86, tuvimos como, yo soy de la primera cursada, tuvimos como profesores a Héctor Fernández Álvarez, a Fernando García, que estuvo hasta hace muy poco tiempo dando clases en Sistemas 2, a Eduardo Nissenboim, no sé, un montón de personas que trabajaban en Aiglé y que empezaron de alguna manera la formación sistemática en la Argentina. Hoy en día tienen un montón de posgrados, inclusive en nuestra facultad hay una especialización en psicoterapias integrativas, creo que la llaman ellos, con un modelo integrativo que es el que utiliza Aiglé, que tienen una base cognitiva, ¿sí? Está buena este análisis histórico de cómo se va desarrollando, ¿sí? Donde
donde cuentan un montón de cuestiones. Digo, hay un montón de personas que han estado vinculadas al desarrollo de la psicoterapia cognitiva, que es muy reciente en la Argentina. Cuando yo empecé a estudiar, esto era como una nueva visión diferente de lo que eran las psicoterapias, porque hasta ahora, y con el cierre de las carreras de psicología, producto de la época del terrorismo de Estado y de la represión, se cerraron las carreras de psicología y subsistieron grupos de discusión psicoanalítica, los modelos psicodinámicos, se pudieron de alguna manera mantenerse en la clandestinidad, digamos, y entonces de alguna forma proliferaron y hubo como un quiebre en la formación dentro de psicología. La psicología, o el estudio de la psicología, se vio como detenido en el tiempo producto de circunstancias históricas y sociales de nuestro país, donde los modelos conductuales desaparecieron, donde básicamente determinaron que los modelos psicodinámicos, quedaron bajo el poder casi hegemónico de la medicina, y de los médicos, a pesar de que ellos prácticamente no reciben formación sobre comportamiento humano en su formación profesional. Entonces, fue cambiando, fue modificándose, y hoy en día, que los modelos psicoterapéuticos, yo no sé si son preponderantemente o mayoritariamente, pero sí representan al menos casi la mitad de la oferta que tenemos en procesos psicoterapéuticos. Es una ficha muy interesante, Guido Corman, Fernández Álvarez en Buenos Aires, con el grupo de Aguilé, con García, Nissen, un montón de personas, Baringholtz, Herbert Chapa en La Plata, formaba modelos cognitivos, Balbi en la década del 80. En el 91 se crea la Asociación Argentina de Terapias Cognitivas, ¿sí? Piense que en el 90 se fundaba en Norteamérica y en Europa en el 92, o sea, había como un fenómeno global para esto. La primera carrera de posgrado fue la maestría en Psicología Clínica y Orientación Cognitiva de la Universidad Nacional de San Luis, donde muchos de los egresados de mi generación iban a hacer una formación de posgrado en modelos psicoterapéuticos alternativos, porque no había. En el año 92 empezaron los cursos de Aguilé de psicoterapias, que terminaron siendo lo que hoy es la especialización en psicoterapias cognitivas, ¿sí? que creo que es un posgrado más antiguo que tenemos dentro de la facultad, que se ha dado de manera interrumpida y que todos los años está lleno y que recibe muchísima gente para formación. Keegan en Buenos Aires, dentro de la UBA, es profesor de la UBA, ¿sí? Donde habla de estos modelos. Es la primera cátedra de psicoterapias que no son psicoanalíticas o no tienen características psicodinámicas. En todas las universidades nacionales, todas las cátedras de psicología clínica tienen orientación psicodinámica hoy en día. En la facultad de psicología, que dependen de universidades nacionales, en la UBA esta es otra cátedra de psicología clínica, es como una cátedra paralela. Bien, creo que es sumamente interesante, no van a tener ningunos problemas. Después el PowerPoint yo lo voy a dejar, donde habla también sobre técnicas, básicamente, de la psicoterapia cognitiva. Probablemente van a poder hacer cursos en algún momento sobre esto. Bueno, damos por finalizada, son 12:32, se nos pasó la hora hoy, voy a terminar de grabar.